Jesucristo mismo dijo en Mateo 28, lo que se conoce como la gran comisión, ir y bautizar a todos, no predicar a todo el mundo, a todas las naciones del mundo, y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo cristiano es un mandato, no es necesario para la salvación. Acuérdense, los dos ladrones que murieron en la cruz, en sus cruces al lado de Jesús, uno se arrepintió, el otro nunca se arrepintió. Y uno le dijo: Señor, acuérdate de mí, de que se arrepintió, cuando estés con tu Padre. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan sus palabras? De cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fueron las señales del Señor. Eso indica que Él no necesitó bautizarse, no hubo tiempo, pero los cristianos sí debemos bautizarnos, hacerlo conscientemente. Tomar un bautizo conscientemente, cuando tenemos uso de razón, así como los seguidores de Juan, que se arrepentían primero, o sea, tenían una decisión personal, razonal, y después se bautizaban. También los que se bautizaban en la iglesia primitiva de Cristo también hacían eso. Hay otras interpretaciones y no quiero condenarlas porque yo no soy nadie para condenar, pero esa es la interpretación que yo tengo. Y la interpretación de San Pablo en el capítulo 6 de Romanos, ¿no? ¿Qué es lo que el bautismo representaba? Cuando uno va dentro del agua, uno se está sumergiendo en el agua, eso representa la muerte, nuestra muerte a este mundo, al pecado. Y cuando nos levantamos del agua, eso significa que estamos resucitando, que Dios nos va a resucitar el día del juicio. Vamos a ser resucitados, y eso es algo que Dios lo va a hacer. Esa es la interpretación de lo que significa el bautismo cristiano, y nadie lo explica mejor que el apóstol San Pablo en el capítulo 6, específicamente en Romanos 6, versículos 3-8, ¿no? Y eso no significa que Juan el Bautista inventó el bautismo. Los judíos tenían su propia versión de bautismo. En aquellos tiempos, si los egipcios, griegos, romanos, libaneses o sirios querían incorporarse a la nación de Israel, querían convertirse a su religión, al judaísmo, que era la religión verdadera antes de Cristo, lo que ellos hacían era se bautizaban. Era un rito religioso en el cual se limpiaban, se lavaban, y al lavarse estaban simbolizando limpiarse de todo lo que era pagano, de todo lo que era inmundo, de todo lo que era gentil, ¿no? Esa era la interpretación judía. Cuando los judíos nacían y si eran varones, se circuncidaban, pero si otras personas querían pertenecer y convertirse al judaísmo, se bautizaban, ¿no? Y lo hacían por sus interpretaciones. Por ejemplo, se cree de Zacarías 13:1, donde pensaban que Cristo, el Mesías, iba a bautizar no solamente a los gentiles, sino también a los mismos judíos, ¿no? Que habrá un manantial abierto de la purificación del pecado y la inmundicia. Ezequiel 36:25, donde se habla del agua limpia que limpiará las inmundicias, ¿no? Entonces ellos sí creían en el bautismo, pero decían el bautismo era algo que solamente era el Mesías, el Cristo, que lo iba a practicar. Y si Juan decía que él no era el Mesías, entonces pues ¿por qué practicaba? ¿No? Le hacen una pregunta y Juan se las contesta: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros, entre ustedes, ya hay una persona que os bautizará con el Espíritu Santo, como dice Mateo 3:11, y que os cual ustedes no conocieron. Las personas, los judíos religiosos, tenían toda la información a su disposición, tenían la información intelectual de la religión verdadera en aquellos tiempos, la verdadera religión antes de Cristo, pero no tenían la disposición espiritual. Así también muchas veces uno puede tener muchas preguntas acerca de la religión, y uno se puede preguntar, ¿no? Entre tantas religiones que hay en el mundo, ¿cuál es la religión verdadera? Ninguna religión es verdadera. El verdadero es Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. La religión no te va a salvar, el que te va a salvar es Cristo. Él es el que te bautiza en el Espíritu Santo a la hora de convertirse. Cuando tú le abres tu cuerpo, tu alma, tu mente a Jesús,
y lo invitas a tu corazón, como dice el Apocalipsis 3:20, ahí es que tú te vas a convertir. La pregunta que tú debes preguntarle debes preguntarte esta noche es: ¿quién es Jesús? Si está entre nosotros, Él está en mi corazón. Quizás esté en la iglesia, quizás esté en los corazones de tus vecinos, en los corazones de tus amigos, pero la respuesta que tú debes, la pregunta que tú debes hacerte a ti mismo es: ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Si es solamente el fundador de una religión, si es solamente una figura histórica de que creó la religión cristiana, que fue un luchador por los derechos humanos, o si es una persona que vive dentro de ti, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esa es la pregunta que ellos no se hicieron. Ellos no le preguntaron quién es Jesús. Ellos solamente querían tener una respuesta intelectual. Ellos solamente estaban interesados en lo que sus jefes le habían mandado a decir quién era Juan el Bautista. Ellos no estaban genuinamente interesados en Dios, estaban interesados en lo que sus líderes religiosos le habían mandado hacer, a viajar varios días a pie o a camello para preguntarle específicamente en ese caso, en ese ejemplo, no quién era Juan el Bautista. Ellos querían satisfacer a sus líderes religiosos o eclesiásticos, pero ellos no tenían corazón predispuesto a conocer la verdad. Hoy en día también hay muchas religiones donde uno las sigue y ellos simplemente quieren asistir a una religión. Ellos van a hacer obedecer muchas veces lo que el pastor o el sacerdote les manda hacer para agradarlos, pero ellos no quieren descubrir la verdad. Ellos, si quieren descubrir la verdad la pueden descubrir. La verdad está aquí donde está la verdad. Entre tantas religiones del mundo, este libro es escrito hace más de 3.500, comenzando, no todos en tiempos diferentes, pero es más de 3.000 años antiguo, empezando por los libros de Moisés, ¿no? Entonces fue escrito hace muchos años. Habrá otros libros antiguos y quizás lo hay en otras culturas, pero ese es el verdadero. Dios nos habla, y si tú quieres descubrir la verdad, acá está. Tú debes leerla y tú debes escudriñar las Santas Escrituras para que conozca la verdad. No te guíes en lo que un pastor o un sacerdote te diga, ¿no? O no te guíes de la interpretación de otras personas, ¿no? Guíate de lo que Dios dice. Busca al Señor directamente. Para terminar, les voy a dar una pequeña analogía. Una vez cuando estaba en el colegio en Perú, un profesor que siempre usaba una regla, había sido militar, era muy estricto. A veces me daba la impresión que él pensaba que estaba en el ejército, pero siempre venía con su regla. Estamos hablando de los 80, ahora han cambiado las cosas. En esas cosas y en ese país se podía hacer esas cosas. Agarraba su regla a su padre y hacía así, ¡pam!, y asustaba. Pero él una vez dijo, ¿no? Yo hago esas cosas, bueno, es mi costumbre. Pero ahí de repente, si Zulano le dice a Mengano que el profesor Ramírez lo tiró así con la regla en la mesa, él le dijo, él puede contarle a Mengano de que el profesor Ramírez hizo eso. Mengano le va a contar al otro, a la tercera persona, que el profesor Ramírez hizo eso y lo miró amenazantemente. La tercera persona le va a decir a la cuarta persona que el profesor Ramírez agarró, tiró la regla, la miró amenazantemente y la empujó. La quinta persona va a escuchar que el profesor Ramírez agarró, tiró la regla, lo miró amenazantemente, le empujó y le mentó la madre. Y así son los rumores o las interpretaciones de la Biblia. Muchas veces la gente quiere interpretar, leer un libro de que habla de la Biblia, y a las finales así es como se distorsiona la palabra de Dios. Por eso yo les digo, ¿no? Bueno, sí, hay libros que son cristianos que uno puede leer e inspirarse de Dios, pero uno nunca debe dejar de leer la Biblia, porque uno puede leer la Biblia y uno puede leer otros libros,
Uno puede leer la Biblia y en la Biblia siempre vamos a encontrar la verdad. Si uno ora y uno lee dentro del contexto, Dios te va a revelar la verdad y la verdad los hará libre. Que el Señor bendiga sus palabras. Gracias por escuchar esta pequeña grabación y les invito a que continúen haciéndolo. Cada cierto tiempo trataré de hacer una grabación acerca del Evangelio según San Juan. Dios le bendiga.